エルフィンドゥエストビデオ SL ドゥエントレットナー Y エクスポナーエストキャナルノーバスからデシンフォーマチオンにプレンテンドインフライアエンラスクリーンシアスパーソンエルズドカーダキエンラスヒストリアス Y テオリアスプレセンタダスノレプレセンタンアファーマシオンズドゥスベラシダード YSE インビターロスエスペクタドーリズアリアリザースプロピアインベスティガシオントダインフォーマチオンコンパーティーダエンエストコンテニドオーディオビスアルエスドキャラクターレクリエーシボ Y ノデベセルトマドcomo una fuente real. 25 años después de que la devastación de la bomba atómica cubriera el horizonte de Hiroshima en cenizas, la región del monte Hiba despertó un nuevo tipo de miedo. A principios de la década de 1970, un residente, en su rutinario camino al trabajo, se encontró cara a cara con lo imaginable. Una criatura que parecía desafiar toda lógica, un ser mitad hombre, mitad bestia, cubierto de pies a cabeza por un espeso pelaje marrón, de ojos brillantes que emanaban un aire de antigüedad y peligro. Y lo que comenzó como un encuentro singular se transformó en una serie de historias que estremecieron a los lugareños. Se susurraba que esta criatura salía de los rincones más oscuros de la cordillera Chogoku, se alimentaba de plantas, pero en su hambre incontrolable también se atrevía a cazar animales. Su presencia no solo trajo temor, sino que erigió un enigma para los investigadores, atrayendo la atención de la policía local, cuyos esfuerzos por rastrear al intruso fueron infructuosos, casi como si éste se desvaneciera en la bruma de los bosques. La criatura dejó tras de sí una estela de relatos que dibujaban una figura entre la mitología y la realidad. Decenas de personas reportaron avistamientos a lo largo del monte Hiba, y aunque sus historias parecían fragmentadas, todas coincidían en lo esencial. Algo o alguien acechaba en las sombras de las montañas. Y así es como el mito de la bestia que, aunque sus orígenes son inciertos, ha permanecido en el imaginario colectivo, despertando temor y fascinación a partes iguales. Y gracias a que docenas de personas reportaron avistamientos alrededor del monte Hiba, en la prefectura de Hiroshima, este fue el origen de una bestia a la que se le empezó a conocer con el nombre de Hibagon. Aunque también es referido como Hinagon o Yamagon, la Asociación de Turismo Local de Seijo lo llama simplemente como Hibagon. El sufijo gon está asociado a conceptos de poder y fuerza y autoridad. El Hibagon es descrito como un simio antropoide con un cuerpo peludo de gran tamaño y con una fuerza descomunal e inhumana, capaz de matar a una persona de un golpe y romper árboles con sus pisadas. Tiene una cara triangular de forma invertida, con una cabeza 2 veces más grande que la de un humano. Y según varias descripciones, tienen ojos abultados que se inclinan hacia arriba. De igual forma, se dice que producen un chillido parecido a lo como lo haría un delfín. Algo así como... El monte Hiba desde la antigüedad ha sido un lugar emblemático y misterioso, donde abundan los mitos relacionados con Izanami no Mikoto, la diosa del nacimiento y la muerte en el folclore japonés. Nuestra historia comienza en 1969, en las cercanías de Seijo, un pequeño pueblo que en su momento tenía más o menos unas 15 casas. Digamos que en esta zona montañosa se inició la construcción de Kemi no Mori, una pequeña estación turística con una zona de esquí y campamento, la cual abarcaba más de 1000 hectáreas y llega hasta los 1264 metros de altura. Durante las obras, un trabajador descubrió unas extrañas huellas que formaban un largo rastro. El hallazgo atrajo la atención de otros trabajadores y la noticia se propagó rápidamente. La policía se vio obligada a intervenir para calmar los rumores que hablaban de la posible aparición de una criatura misteriosa en la zona, cerca de la presa al norte del pueblo. A pesar de las investigaciones iniciales, la policía local no logró establecer la naturaleza de las huellas. Posteriormente se pidió la colaboración de una universidad en Nagoya, cuyos expertos tampoco encontraron resultados concluyentes. Mientras tanto, empezaron a surgir testimonios de avistamientos en la región, lo que llevó al departamento de Seijo a abrir una oficina específica para recopilar informes de la comunidad. Una empleada municipal llamada Miko Toshihiro se convirtió en la encargada de documentar el caso. El primer avistamiento registrado ocurrió el 9 de julio de 1970, cuando Yuji Miyazaki, que conducía por una carretera forestal en Rokujo no Hara, reportó haber visto una figura extraña.
Poco después, el 20 de julio, Yasutaka Murasaki, de 31 años, afirmó haber observado una criatura parecida a un gorila cerca de la presa de Munohara. Según su relato, la criatura de tamaño similar a un ternero tenía un cuello notablemente ancho y dejó huellas junto a árboles derribados antes de retirarse lentamente por el sendero después de haberse dado cuenta de que estaba siendo observada. Ese mismo invierno se encontraron huellas en el monte Azuma, atribuidas a lo que se describía como una criatura desconocida. Las huellas más grandes halladas en la región medían alrededor de 30 centímetros de largo y 27 de ancho, aunque algunas eran considerablemente más pequeñas. Testigos presenciales han descrito la figura no identificada como parecida a un gorila cubierto de cerdas de color marrón oscuro. Basado en los relatos, se estimaba que la criatura pesaba entre 80 y 90 kilos y tenía una altura similar, como lo mencionamos, similar a la de un hombre adulto, entre 160 y 180 centímetros. Aunque muchos detalles seguían siendo especulativos, no había informes de que la criatura usara herramientas o ropa, y no se registraron casos de ataques a animales o destrucción de cultivos, excepto un incidente aislado donde se encontró un campo de maíz dañado tras un avistamiento. Con el tiempo muchas personas informaron a haber visto el Hibagon, lo que hizo que algunos residentes tuvieran miedo de salir de sus hogares. La historia acaparó los titulares con un artículo publicado en el periódico de Chogoku Shimbun el 26 de agosto de 1970, que relataba las historias de 3 agricultores locales, ahora fallecidos, que hablaron de haber visto al Hibagon en distintas ocasiones. El primer caso que narraba este periódico era la de un hombre que estaba cortando césped cerca de su casa, temprano en la mañana el 23 de julio. 3 días después del primer avistamiento, afirmó haber visto una criatura en una zona cubierta de hierba con un rostro parecido a la de un humano. El 30 de julio, otro hombre llamó a una persona que creía que era un familiar que caminaba por un sendero, con dirección a un campo de arroz. Estos avistamientos causaron tal sensación de pánico en la población que finalmente llamó la atención del gobierno local e investigadores. El ex reportero y entonces jefe de ese momento de la Shobara del Chogoku Shimbun, que escribió el artículo, fue citado por el diario de Hiroshima diciendo que no habían tomado en serio la primera llamada porque se pensó que era solamente un engaño, pero no empezaron a creer hasta después de que recibieron una llamada diferente del relato de un testigo presencial. Después de reunirse con los 3 testigos para escuchar y comparar sus historias, el periodista mencionó que parecían bastante conmocionados, incluso uno de ellos llegó al punto de decir que ya no podía vivir ahí por el miedo que sentía. Después de recopilar varios relatos e historias de los residentes, al final hubo un total de 29 encuentros reportados. En 1972, la Universidad de Kobe llevó a cabo una expedición en busca de respuestas sobre el Hibagon, pero al parecer, al no encontrar evidencias concluyentes, dieron por finalizada la investigación. No obstante, los avistamientos del Hibagon continuaron durante los veranos hasta 1974. El 8 de agosto de ese año, un hombre reportó haber visto una criatura en un camino montañoso cerca de Tsukawa, en Ichikawa Kitamachi. Describió al ser como una figura peluda. Solo una semana más tarde, el 15 de agosto, en Nigorikawa-cho, un automovilista tuvo otro encuentro inusual. Inicialmente creyó ver un oso caminando por el borde de la carretera, pero su sorpresa fue mayúscula cuando el animal, al percatarse del coche, se levantó sobre sus patas traseras y se retiró. El conductor, asombrado, detuvo su vehículo, tomó una cámara que llevaba consigo y salió para intentar fotografiar a la criatura, ya que esta misma se había escondido detrás de un árbol. Digamos que los medios de comunicación de la época reportaron varios avistamientos de una criatura en la ciudad de Yamano, a la que apodaron como Yamagon, en referencia a su similitud con el famoso Hibagon. A mediados de esta misma época de los 70, los rumores sobre el Hibagon habían cesado y el centro de consulta se cerró en junio de 1975. Si hay algo que de plano diferencia al Hibagon de su contraparte americana, es que se cree que este es más inteligente que el Bigfoot, y regularmente describen que a su presencia emana un olor verdaderamente horrible, similar a la carne de descomposición. Y a pesar de lo terrorífico que pudo haber sido esta experiencia para los residentes de Shobara, el antiguo Seijo-cho, la verdad es que para los niños que crecieron en los años 70, esta historia les despierta un cierto sentimiento de nostalgia, llegando a un punto de encariñarse con el changuito. Pero como suele ser costumbre en este tipo de historias, y como podemos ver en posteriores capítulos, el pueblo protagonista tiende a adoptar a la criatura como parte de su cultura, y el Hibagon se ha convertido en un símbolo de la ciudad, teniendo carteles con su imagen por todas partes. Sin embargo, el peludo monstruito ha recorrido un largo camino y su historia ahora es conocida en toda la prefectura. Así, en los años siguientes, varias comunidades de los alrededores también encontrarían su propio Hibagon. En 1999, con la explosión del movimiento Yuruchara, la criatura fue convertida en la mascota del monte Hiba,
y más ampliamente, convirtiéndolo de un grotesco y terrorífico gorila a un adorable monito rojo, perfectamente inofensivo y simpático. Así como los alrededores de la ciudad se benefician hoy del área turística del monstruo montañés, cuya historia atrae a numerosos visitantes cada año. En la oficina del jefe de la comisaría de policía de Shobara se guarda una huella de yeso que supuestamente pertenecía al Hibagon, la cual forma parte de la policía de la prefectura de Hiroshima. En 2021, la Asociación de Turismo de la ciudad presentó la huella en un video en su sitio web. Tal video se convirtió en un tema de conversación constante, especialmente entre los entusiastas de los críptidos en Japón. A pesar de que el departamento de policía afirma que aunque hay constancia de que la huella fue recogida el 16 de septiembre de 1970, nadie sabe de su verdadera procedencia. Con el tiempo, el departamento de policía de Shobara donó la huella a la Asociación de Turismo, que la trasladó de la estación JR Bingo Saiho. Como muchas historias folclóricas, el mito del Hibagon ha dejado estas mismas huellas fuertemente marcadas en el imaginario colectivo japonés y en la cultura popular, incluso a nivel mundial. Así, encontramos las huellas de este pequeño antropomorfo incluso en los videojuegos, como en la saga de Dragon Quest, ya que los monstruos llamados Hibabango, conocidos como los malandriles inteligentes en español, se refieren directamente a él. La criatura está representada como un simio grande y poco atractivo con pelaje rosa. También está presente en la televisión, en particular en varias series de animación estadounidenses, donde se presentan varias formas que recuerdan a Pie Grande o al Yeti, como lo puede ser una aparición en Los Sábados Secretos, una referencia que se le hace en Big Hero 6 y en los libros de fantasía distópica de The Unwanted. En 2005 su historia también inspiró la creación de una película, Hinagon, protagonizada principalmente por los actores Tsuyoshi Ihara y Haruka Igawa. El largometraje, dirigido por Takeshi Watanabe, y lejos de haberse convertido en un clásico del cine, recibiría críticas bastante variadas. Incluso dentro de la zona existe un platillo que lleva su nombre, el Hibagondon, un platillo donde se colocan ñames, verduras silvestres y pollo picado encima del arroz. Se come añadiendo sopa de wasabi y dashi y revolviendo. Personalmente, considero que el Hibagon es una de las criaturas más desconocidas e infravaloradas dentro del campo de la criptozoología. Es decir, los únicos avistamientos reportados que hacen referencia a él fueron en un corto periodo de tiempo aislado. No hay nada antes ni después de este dicho periodo, ni siquiera encuentros recientes. Lo curioso de esto es que alrededor del mundo sí existen informes de seres parecidos a Sasquatch y al Yeti, los cuales sí se podría decir que tienen casos que se remontan muchísimos años atrás en grandes cantidades. Pero según varios comentarios en internet y de gente que vive cerca de la zona, mencionan que no existe forma de que exista una población de simios. Incluso en la actualidad siguen sin tener avistamientos allí y actualmente se cree que la leyenda pudiera nacer de avistamientos de macacos locales o de algún chimpancé escapado. Pero, lo impactante del caso es que en 2017 se encontraron restos de lo que parecía ser un enorme primate. No hay mucha información al respecto. Desgraciadamente y convenientemente, los habitantes que enterraron el cadáver después de haberlo fotografiado, con el tiempo fallecieron, por lo cual no se ha encontrado el lugar del enterramiento. Sea lo que sea, lo que amo a este tipo de historias es que despiertan nuestra curiosidad y hambre por lo desconocido. El Hibagon puede ser interpretado como un fenómeno sociocultural, donde las tradiciones folclóricas y las creencias populares jugaron un rol importante, y lo que haya pasado en el Monte Hiba sigue siendo un misterio que provoca tanto el escepticismo como la fascinación. Y mientras la ciencia no nos proporcione pruebas definitivas, o en caso de que éstas no sean ignoradas, su existencia quedará en el ámbito de la especulación. Pero su lugar en la mitología popular está más que asegurado, volviendo este acontecimiento en un incidente anómalo.